Amigas y amigos, quiero hacerle una pregunta, porque todos los días tenemos diferentes temas. Adoración que Dios aprueba. O sea, la adoración que Dios está de acuerdo con ella. Le voy a hacer la pregunta. ¿Le complacen a Dios las religiones? ¿Cómo podemos saber cuál es la religión verdadera? ¿Quiénes son los verdaderos siervos de Dios en nuestros días? ¿Qué beneficios tendremos si adoramos a Dios como Él quiere? Jehová Dios nos tiene mucho cariño, por eso pensando en nuestro bien, se ofrece a guiarnos. Si lo adoramos como Él quiere, seremos felices y nos libraremos de muchos problemas en la vida. Además tendremos su bendición y su ayuda. Eso búscalo en Isaías 48:17. Sin embargo, hay centenares de religiones. Aunque todas dicen que enseñan la verdad acerca de Dios, no están de acuerdo sobre quién es Él y cuál es su nombre. Muchos no conocen a Dios. Saben de Dios, leen la Biblia, pero no le conocen. ¿Cómo puede usted saber de qué manera debe adorar a Jehová? ¿Y qué comparación podríamos poner? ¿Cómo puede usted saber de esto, de qué manera poder adorar a Jehová? No hace falta que estudie y compare la creencia de todas las religiones. Solo tiene que aprender lo que realmente enseña la Biblia sobre la adoración verdadera. Pongamos una comparación. Como usted sabe, el dinero falso es un grave problema en muchos países. Pues bien, imagínese que recibe el encargo de separar los billetes falsos de los auténticos. ¿Cómo distinguiría usted uno de estos billetes? Aprendiéndose de manera cada falsificación, ¿verdad? En realidad, ¿no sería mucho más práctico estudiar cómo son los billetes auténticos y cómo son los billetes malos? Cuando los conozca bien, podrá distinguir los falsos. Del mismo modo, es fácil reconocerlos. Las religiones también son así, las falsas, cuando aprendemos cómo debe de ser y cómo podemos reconocer la verdadera religión. Según explicó Jesús, ¿qué debemos hacer para que Dios nos apruebe? Es importante que adoremos a Jehová como Él quiere. Muchas personas creen que todas las religiones complacen a Dios, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Tampoco basta con afirmar que uno es cristiano, pues Jesús dijo, no todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, Dios únicamente nos aprobará si aprendemos lo que Él nos pide y lo ponemos por práctica, por obra, a los que no hacen la voluntad de Dios. Jesús los llamó a esos que no hacen la voluntad de Dios obradores del desafuero, es decir, practicantes de maldad. Mateo 7, 21, 23, búscalo para que lo leas mejor, más práctico y lo conozca mejor. Mateo 7, 21, 23. Ahí lo puedes encontrar. La religión falsa es como el dinero falso. No tiene ningún valor. Y lo que es peor, causa mucho daño. ¿Qué representan los caminos que mencionó Jesús y a dónde lleva cada uno de ellos? Jehová ofrece a todas las personas la oportunidad de tener una vida eterna. Sin embargo, para que podamos vivir siempre en el paraíso, tenemos que adorarlo y tenemos que estar frente a Él, conocerle. Tenemos que estar ante Dios. Tenemos que buscarlo grandemente. Tenemos que decir, Señor, yo te busco, yo te amo. Él, mientras está en la angustia, en la cruz, está pensando en nosotros. Y nosotros haciendo cosas bonitas, bailes y fiestas, y no estamos pensando en Dios. Hay que buscar a Dios y hay que adorar a Dios. ¿Cómo podemos encontrar el camino que conduce a la vida? Jesús indicó que sería fácil distinguir a quienes practican la religión verdadera si nos fijamos en la vida que llevan. Dijo lo siguiente, por sus frutos los conocerán, pues todo árbol que buen fruto es un excelente. Mateo 7, 16, 17. En otras palabras, los que practican la religión verdadera se destacan tanto por sus creencias como por sus obras, aunque son imperfectos y cometen errores, en conjunto procuran hacer la voluntad de Dios. Veamos 6 características que nos permitirían reconocerlo.
Ok, vamos a empezar con la característica número 1. ¿Cómo podemos encontrar el camino de la verdad? Jesús indicó que sería fácil distinguir este camino. Mateo 7, 16, 17. ¿Qué piensan los siervos de Dios acerca de la Biblia y cómo dio Jesús el ejemplo de este mundo? Los siervos de Dios basan sus enseñanzas en la Biblia, la propia palabra de Dios, la propia palabra de Dios. Toda escritura es inspirada de Dios y aprovecha a todo, enseña para asesorar, para edificar, para disciplinar, para justicia, para hacer de todo. Es la palabra de Dios. Jesucristo dio el ejemplo, pues también basó su enseñanza en la palabra de Dios. Las personas que practican la religión verdadera adoran únicamente a Jehová y dan a conocer su nombre. Jesús enseñó, es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar, no a otro Dios, no a una santa, no a un santo, no a una virgen, no a una imagen. Así que los siervos de Dios adoran a Jehová y a nadie más. De hecho, dar a conocer el nombre de las cualidades de Dios verdadero forma parte de tu adoración. Salmos 83, 18. Búscalo, Salmo 83, 18. Y así por el estilo tenemos mucho más que le vamos a seguir dejando saber con el tiempo. Pero yo creo que esto es bastante, porque no lo quiero molestar, porque seguimos con la música. Busca a Dios, adora a Dios en la religión exacta, la verdadera, la cristiana, la que te busca a ti. No busques denominaciones. Las paredes de un templo no te salvan. Las paredes, el techo y el piso, las ventanas y las cortinas, el púlpito, no te salva. Te salva Cristo que está en tu corazón, porque ahí es donde vive, en tu corazón, en tu cuerpo. Tu cuerpo es la iglesia. Y ahí está Dios. Regreso más tarde con más cositas lindas. Súbelo y déjalo ahí, el trono de la alegría.